familia, ¿no? Porque vaya que si nos pasan cosas, pero por sobre todas las cosas el gozo de saber que Dios es el que tiene el gobierno de cada una de ellas. Y si nos hace transitar por distintas circunstancias es porque Él, sabiendo cómo somos y las dificultades que tenemos para aprender algunas cosas, no nos deja pasar de grado fácilmente. ¿Sí? Le decimos pasar de grado es porque tenemos que aprobar aquellas cuestiones que Dios nos impone muchas veces en la vida para poder subir un escalón más en el crecimiento de la vida cristiana y poder así ser más maduros. Y de cada una de las pruebas que seguramente a usted le toca vivir y a mí me toca vivir, Dios nos va formando a la manera de Cristo, porque seguramente Dios quiere ver en cada uno de nosotros a Cristo formado. Y para eso, vaya que se tiene que trabajar el Señor, para que en mi vida se pueda reflejar a Cristo. Tiene que trabajar mucho el Señor. Y en la vida suya seguramente que también. ¿Sí? No creo que tanto que conmigo, Daniel. Y estamos hablando en este tema, en este tiempo, de algo que es tan vital. Fíjese, hermano, le voy a decir algo. Yo nunca pensé que lo que estamos tratando en este tiempo fuera tan importante para nuestras familias. Siempre había tenido el hecho de saber que cuando nos reunimos en casa para orar es muy bueno, tiempo agradable y positivo, ¿no? Pero qué bueno que desde la perspectiva bíblica podamos ver qué es el altar familiar. El culto de adoración en el hogar, en la casa. Cuánto valor y cuánto beneficio nos trae, porque al mirar la Escritura, vemos como Dios desde un comienzo deseó tener a la familia unida en oración y en comunión con Él. Sin ir más lejos, el huerto de Edén, en esa comunión perfecta que gozaban Adán y Eva de Dios, en una... creo que el vínculo más perfecto que ha logrado tener el hombre con Dios ha sido en el huerto de Edén. Tan rápidamente pasa la Escritura al pecado y a la separación, que a veces no nos permite mirar o detenernos un minuto a pensar cómo fue la relación de Adán y Eva con Dios. Extraordinaria, única, irrepetible. No había ninguna dificultad que los separara de una comunión tan directa y tan perfecta que Dios mismo diseñó para tener con el hombre y la mujer creados por Él. Y si hacemos uso un poquito de nuestra imaginación, podríamos decir que seguramente ellos allí en el huerto de Edén, tomados de la mano, en la búsqueda de conocer más y más de Dios, adoraban y glorificaban a su nombre. Y ellos podían ver sin ninguna venda en sus ojos las maravillas de Dios y se magnificaban por el lugar donde Dios los había puesto y los había colocado para gobernar ese lugar y para estar y caminar en comunión con Él. Desde allí ya había un culto familiar. Desde allí inicia esto que Dios impone desde los primeros trazos de la Escritura, en la palabra de Dios, diseñando lo que iba a ser el altar de adoración familiar. Y en la semana pasada y el domingo pasado pudimos ver cómo distintos hombres a través de la historia pudieron ir construyendo y colocando las piedras necesarias para levantar el altar de adoración. ¿Sí? Y vimos el ejemplo de Abraham, y vimos el ejemplo de Noé, y vimos el ejemplo de Isaac, vimos el ejemplo de Jacob, que todos construyeron donde iban y llevaban sus tiendas. Lo primero que hacían cuando llegaban a un lugar que ellos podían ver seguramente con sus ojos que era bueno, luego de allí clavar las estacas de su tienda, prontamente levantaban un altar de adoración para brindar un holocausto y un sacrificio de adoración a Dios. Ellos y sus familias, ellos y sus familias y sus criados, todos adoraban a Dios. Y los vemos a los varones como los que incitaban y generaban
el culto familiar y llevaban adelante el culto familiar. Y no había discusión. Yo me lo imagino ¿quién le discutiría pues a Abraham, no? Culto familiar seguramente decía, o llegó el tiempo de la oración y todos acudían a la voz de mando. Leíamos un versículo muy, muy bello la semana pasada, que era la que Dios mismo decía que iba a bendecir a Dios porque él sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos a una adoración. De antemano Dios ya había dispuesto una bendición sobre la familia de Abraham, porque él ya sabía y conocía el corazón de Abraham. Quedó registrado en la Escritura que él podía utilizar un mandato como de parte de Dios. Y qué bueno es que, y a todo esto, me comento algo de mi familia, que teníamos el altar de adoración familiar derribado. ¿Sí? Lo teníamos derribado. Y resulta que cuando empezamos a mirar estos temas, Marco me dice, mirá, ¿te gustaría tomar algo de la familia? Mirá, Marco, no tengo mucha biografía de la familia, no es por allí alguno de mis temas. Porque los que más o menos me han escuchado, no es este tipo de posiciones a las cuales estoy acostumbrado, ¿no? Pero pude encontrar una serie de versículos enlazados con relación a esto, con relación a las funciones del esposo, la función espiritual del esposo en la casa. Lo vamos a ver en los próximos domingos que tengamos. La función espiritual del esposo en la familia. La función espiritual de la mujer en la familia. ¿Cómo debemos conducir a nuestros hijos? A Dios en la familia. Realmente una mirada muy especial para sacarle provecho, hermanos. Bueno, en esto de construir el altar, reconstruir, porque estaba, y quizás estaba un poco arruinado, ¿no? En el hecho de construir, no podemos estar los varones solos, todos tenemos la función de poder reconstruir el altar familiar y levantar las piedras y acomodarlas. Y que sea para la gloria de Dios. Cada uno de los encuentros que podemos tener como familia, el solo objetivo es poder dar la gloria a Dios. Mirar en Él, reconocer en Él la bendición y las maravillas de Él para poder dar la gloria a Dios. Y hay instrucciones precisas en la Escritura, precisas de cómo debemos hacer esto, de cómo debemos invitar a la familia, de cómo debemos invitar a los hijos, incentivar a los hijos a buscar a Dios. Y en esto vamos a mirar para enganchar un poquito, y no repetirlo el domingo pasado, ir avanzando y mirando. Pero no quería pasar por alto algo. Estuvimos viendo muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Luego, al final del domingo pasado, pudimos ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Pero me gustaría hacer un enganche como para que todos tuviésemos en un mismo sentido, mirando las mismas cosas. Por ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Todo el capítulo 6 de Deuteronomio son instrucciones precisas que Dios le da a los hombres para que puedan llevar adelante el culto familiar y qué deben enseñar a sus hijos y cómo deben hacerlo. Y leer la Escritura es muy bueno porque es lo que nosotros debemos replicar en nuestras familias, ¿sí? Buscamos, con la ayuda de Ariel que está ahí en la pantalla todavía para los que no trajeron la Biblia, Deuteronomio capítulo 6 en adelante. Fíjense bien y estemos atentos. Y si usted está acostumbrado a rayar su Biblia allí y a resaltarlo, hágalo, ¿sí? Yo tengo la Biblia toda rayada, es más, en todos los espacios blancos los voy escribiendo, ¿sí? Porque yo soy medio cabezón, no me acuerdo, me falla la memoria, entonces cuando vuelvo a la Biblia veo por ahí algunos otros detalles que yo mismo he escrito y en la comprensión de la palabra de Dios. Capítulo 6. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos
y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjese, en este versículo 2 está concentrado cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo y hasta el beneficio que vamos a tener. Digámoslo nuevamente. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quién tiene que hacerlo? Tú, el jefe de la familia. Tu hijo y el hijo de tu hijo. Un mandato perpetuo. No solamente tú, sino que ya Dios está mandando a tu hijo que haga lo mismo con su propio hijo. Es un mandato directo por parte de Dios que generación tras generación pudiesen ir transmitiendo los mandatos y los estatutos de Dios perpetuos para su pueblo. Estaban a punto de tomar la tierra prometida, ¿sí? Y Dios dice, bueno, empecemos por el principio. Comencemos bien. Hagamos las cosas como corresponden. Miren, los estatutos, los mandamientos míos los vas a guardar en tu corazón y los vas a repetir a tu hijo y tu hijo a su propio hijo. ¿Cuándo? Una vez a la semana lo vas a hacer. Dice, no, todos los días de tu vida. Entonces, nosotros como cristianos, en el 2019, superados ya porque nuestra civilización y nuestra ideología en este tiempo, estamos tan avanzados, ¿no? Avanzados tecnológicamente, tenemos estudios, ¿sí? Primarios, secundarios, universitarios que nos hacen por allí alardear quizás de algunos logros nuestros. No, parece que no podemos entender algo tan básico y tan maravilloso como es un mandato de Dios tan claro. Porque si hay una cosa que tiene nuestro Dios que siempre es tan preciso y tan claro, sin lugar a dudas, como para que nosotros no tengamos ninguna imposibilidad para poder comprender el texto. ¿Y sabe qué? A Dios no le importa si uno tuvo o alcanzó algún título universitario. A Dios le alcanzó por lo menos que uno pudiera tomar la escritura y poderla leer. Y muchos aún sin lectura, siendo conducidos por otros, también pudieron comprender algo tan simple. Comprender algo tan simple para ponerlo por obra. Dice el versículo 1, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros. Mandatos que Dios envía a su pueblo, ordena a su pueblo y carga a su pueblo, no para que lo tengamos como un decorado. Muchas veces esta sociedad y este tiempo invita a poder tener a Dios como un decorado más en nuestra vida. Yo tengo mi vida, tengo mi profesión, tengo mi casa, tengo mis bienes, y como tengo que tener algo de religiosidad, tengo a Dios. No es así como plantea Dios las cosas, porque esa no es la relación que quiere que Dios tengamos para con Él. Sino que cada uno de sus mandamientos y estatutos los pongamos por obra. Y fíjense que pegado a esto viene un mandato implícitamente en el versículo 2 y está en el altar familiar, donde nosotros hemos de guardar en nuestro corazón el mandamiento y el estatuto de Dios y transmitirlo a nuestros hijos como una herencia, como un legado, todos los días. Culto familiar. Seguimos leyendo el versículo del capítulo 6. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Bueno, acá fíjense. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Un sanguchito hizo. ¿Sí? Es un sanguchito. Capítulo 1, poner por obra. Versículo 2 dice, transmitirlo a vuestros hijos y al hijo de tu hijo todos los días. Y el sanguchito, la parte del pan que de abajo es poner por obra. O sea, creo que Dios es insistente. Decimos los otros días, ¿no? Leemos una escritura, leemos algún libro del Antiguo Testamento muy pesado y el Señor, dale, y harás lo que yo te mando, y no te apartarás, y cuidarás de hacer como yo te ordeno. Y gota, golpea.
porque sabe que somos duros. Y no solamente el pueblo de Israel era duro de cerviz, duro de cabeza, sino que nosotros también somos duros de cabeza. Pues no podemos entender, no leemos, nos maravillamos la Escritura y no lo ponemos por obra. ¿Por qué no lo ponemos por obra? ¿Sabes qué? Muchas veces nuestro enemigo también está atento a esto. Y así como en la parábola del sembrador, que cuando siembra la semilla y cae en algún terreno, y cuando la descuidamos viene una nave y lleva la semilla, la arrebata y se la roba. Es muy probable que cuando nosotros nos vayamos de acá el día domingo también tengamos el día de descanso. El Señor diseñó el descanso el día domingo maravilloso, ¿no? Para nuestro descanso físico, pero también para nuestra alimentación espiritual en conjunto y la unidad de los hermanos. Que el enemigo no nos robe la semilla de esto. Vuelve a repetir, versículo 3, y pondrás, oye Israel, pues, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. 4, 5, 6, 7, 8 y 9, del versículo 4 al versículo 9, esta porción de la Escritura los judíos lo denominan el Shema. El corazón de la Escritura, que los judíos denominan que para ellos es el corazón de la Escritura, son estos 5 versículos. Del versículo 9, del versículo 4 al versículo 9 del capítulo 6 de Deuteronomio. Este es el centro, que ellos consideran el centro de la Escritura, de la cual ellos han de fortalecerse y ser su cimiento como nación. Versículo 4, dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Márquelo, resáltelo, ¿no? Fíjese, porque hay una centralidad que también, no solamente para el pueblo hebreo, hay una centralidad para nosotros también, que hace que tengamos estos versículos como un lema. Es un gran lema este versículo, ¿sí? Y fíjese que implícitamente el hecho de hablar tus palabras y repetirlas a tus hijos, y estando en la casa y fuera de la casa, y cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, habla de una continua adoración y reconocimiento del gran Dios sobre nuestras vidas. Esto nos habla de una vida de adoración. Habla de corazones volcados en un reconocimiento constante a Dios. Este es el pueblo esta es la nación que Dios quiere diseñar para sí mismo. Y podemos llegar a ver y mirar en el transcurso de la historia que Dios quiere un pueblo para sí. Él pudo ver alrededor de la tierra todos los pueblos que ya existían, pero dice: no, yo voy, parafraseando el tiempo bíblico, yo voy a tener un pueblo para mí mismo. Yo voy a crear un pueblo para mí. Y escogió a Abraham, y llamó a Abraham, y Abraham le dijo que iba a ser padre de naciones, y sobre Abraham le derramó bendiciones para crear un pueblo pequeño, insignificante, pero un pueblo para él, que iba a tener las características que él quería, y él lo iba moldeando a su pueblo. Él quería que estuviese de constante mirándolo a él, adorándolo a él y reconociéndolo a cada paso. Ese es el pueblo que Dios quiere. Muchos podrán decir: sí, pero eso no son del fanatismo. Sí, me parece que están muy enroscados en el tema de la iglesia. Vos vivís de la iglesia, hablar de la iglesia. Pues. Es el pueblo que Dios quiere, es la característica que Dios diseñó de un pueblo para sí. Somos el pueblo que Dios diseñó para Él. Nos preocupamos de a cada momento, en casa, fuera de casa, levantarnos, acostarnos, reconocer la gloria de Dios.
y de llamar a ocupar tiempo. ¿Cómo podemos reconocer a Dios si no le conocemos? O si no vamos a la Escritura. Las Escrituras nos despiertan una adoración porque hay revelación maravillosa de su persona que hace que admiremos a nuestro Dios. Y para esto, el ámbito ideal es la casa. Bien, Dios ha diseñado este ámbito de la congregación de su pueblo. Pero esto es como una frutilla de la torta de lo que sembramos los varones en nuestras casas. Porque Dios ha puesto un responsable de que esto suceda. Cuando terminamos el domingo pasado, me dice un hermano, no sé qué vamos a hacer con todos esos palos que vos hiciste. Lo vamos a usar para el altar familiar. Porque nos diste palo. No es para ustedes, es para mí. Lo estoy diciendo para mí. Porque si hay algún necesitado acá de reconocer todos los días que Dios es grande y poderoso, soy yo. ¿Y sabe qué? Dios está esperando y mirando a su pueblo. Esta bendición desde que le iba a ir bien en la tierra era para Israel. ¿Sí? Dice, hace todas estas cosas porque la tierra donde fluye leche y miel va a ser prosperado para Israel, porque era Israel el centro de la bendición en aquel tiempo, y en esta porción de la Escritura es Israel. Pero cuando leemos este versículo, es Dios abriendo su corazón. El Shema, que para los judíos es tan importante, y para nosotros también, porque es una porción de la Escritura, ¿cómo no va a ser importante para nosotros? Ha de ser el lema en el cual nos debe motivar todos los días para glorificar el nombre de Dios. Inmensa responsabilidad para cada uno de nosotros. Hablaba con otro hermano en la semana y me dice, mirá este versículo, qué bueno es cuando nosotros podemos hablarnos y nos hablamos con la palabra de Dios. Porque la Escritura dice, hablen entre ustedes con himnos, con salmos, con la Escritura, con la palabra. Ese es el diálogo que debemos tener nosotros, hermanos hacia hermanos. Así como muchas veces nosotros debemos, como dice la palabra, otra cosa, ¿no? Tan importante. Levantar el altar de adoración, muchas veces nosotros levantamos el altar del chisme en la casa. ¿Cuántas veces, tristemente, hemos levantado el altar de la murmuración y el chisme? Donde se juntan 2 o 3 hermanos y lo que hacen es levantar el altar del chisme. Hermanos, no nos hemos dado cuenta de la trascendencia espiritual. Yo creo que varones, no nos hemos dado cuenta de la trascendencia espiritual de nuestra función en el hogar. Cuando alguien quisiera levantar o poner una piedra para levantar el altar del chisme, patear la piedra y derribar ese altar, porque ese altar no es el altar de Dios. Me decía el hermano, imprimilo, le digo, imprimilo el versículo ese, ponelo en tu computadora, en la pared, pegalo, porque hay que verlo, porque te hizo bien. ¿Sabes qué? Es una palabra de Dios. Dios dijo a mi hermano, a mi hijo le voy a dar esta escritura, para que se fortalezca, para que se alimente, para que se sustente, para que sea su apoyo. ¿Cómo no lo vamos a apreciar? Saquémoslo de la escritura, pongámoslo en un cartel en nuestra casa y lo pegamos en la pared y llenamos las paredes de nuestra casa con los textos bíblicos que nos hicieron bien. Fíjense lo que dice, versículo 8. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué era esto? ¿Sabe qué? Los antiguos hebreos escribían estas porciones de la Escritura y los mandamientos de Dios en unas cintas, algunas de papel y algunas de tela, y se las ponían como de una vincha. A eso se llamaban filacterias, que también era una parte del adorno de la vestimenta de los sacerdotes. ¿Sí? Tenían en su mente vendas, ¿sí? Con escrito las palabras. Y dentro de esas filacterias también existía una cajita
¿sí? Una cajita donde ellos ponían un rollito, la porción de la escritura, cerraban la caja, se lo ponían en el puño y con cintas se lo ataban en la mano. Y lo llevaban a la mano, usted podía ver una cajita le daban. Dentro de la caja el texto bíblico, sacaban así el texto bíblico. Otros se lo ataban en la frente. Nosotros no vamos a salir con vincha, ¿no? Porque por ahí nuestra cultura, nuestras cuestiones. Pero acá hay todo un simbolismo de cómo apreciaban ellas las porciones de la escritura. Simbolismo de decir, y no vamos a poner una vincha, pero vamos a apretar el botón de la impresora y vamos a imprimir un texto bíblico para que me siga bendiciendo. Y que cualquiera que venga a mi casa pueda bendecirse con esa porción de la escritura. Porque este es nuestro emblema y esta es nuestra bandera, la palabra de Dios. Es más, el Señor Jesús criticó a los religiosos de aquel tiempo porque fíjense qué habían hecho. Porque también aquellos que son religiosos y falsos y quieren demostrar unas cosas que no son, se pasan de vuelta también. Y fíjense cómo el Señor Jesús reprende. Mateo 23:5. Buscamos Ariel. Mateo 23:5 dice lo siguiente. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, los religiosos de aquel tiempo, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ensancha sus filacterias, era que llamaban a vinchito chiquito, no, la vincha es bien grande, porque yo soy más espiritual que todo. ¿Sí? Y estiraban los flecos de sus vestidos también, como para ser vistos. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Reprende este comportamiento. Todo lo que es hacia la vista y exterior, pretendiendo que todo lo que ellos quisieron demostrar hubiese transformado un corazón dispuesto a adorar a Dios, y no para impresionar al hombre. Y ahí el Señor va mirando el corazón de cada uno de ellos y puede prontamente advertir que ensancha sus filacterias, hacen cada vez más grandes para ser vistos por los demás. Que falta el temor de Dios. Que falta el temor de Dios, como si ellos no hubiesen sabido que también el Dios es fuego consumidor. Muchos ejemplos hay en la Escritura, dentro del mismo pueblo de Israel, que el Señor Jesús, Dios mismo, Dios Padre, castiga la murmuración. Vemos a una familia entera tragada por la tierra porque tenía un corazón contrario al liderazgo de aquel tiempo. La misma hermana de Moisés, murmurando contra su propio hermano, quedó blanca de lepra por la murmuración. O sea, no entiendo muchas veces, me cuesta muchísimo comprender cómo estos religiosos, sabiendo y conociendo de que Dios mira el corazón, hacían estas cosas para ser tenidos por más santos y más espirituales. Pero, claro, ¿estaban haciendo algo mal? No, porque si leemos el versículo, la palabra de Dios vuelve a decir, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Era un mandato de Dios. ¿Y para qué? ¿Se imagina usted que Dios quería que los pusiese, ellos se pusieran en aquel tiempo unas vinchas con textos bíblicos? Para que siempre la palabra de Dios estuviera presente. Yo lo miraba a mi hermano y estoy leyendo el texto bíblico, el texto de la palabra de Dios en su frente, y él está viendo el mío. Y quizás así haga que yo no me junte con mi hermano para sacarle el cuero a otro. Es muy probable que eso mismo me ponía un freno. A ver la santidad de Dios en la frente de mi hermano. Che, ¿y si hacemos una vincha? ¿Cómo cambiaría nuestra familia, no? En vez del altar del chisme y la murmuración, tener que construir el altar de Dios, de una adoración que nace en el corazón. ¿Cómo ganaríamos tiempo? ¿Y cómo ganaríamos bendición de Dios? Dios habitando en nuestro hogar. Porque creo que Dios no habita cuando hermanos se juntan a otras cosas que no sean glorificar el nombre de Dios. Pero sí estoy seguro que Dios derrama bendición abundante y generosa y grande sobre un pueblo que exalta el nombre de su Dios. De eso estoy totalmente seguro. Y quizás nosotros mismos hayamos sido el freno para la bendición de Dios.
Seguimos porque esto es largo. Quisiera hoy terminar con esto del culto familiar. Vámonos, podríamos leer todo el capítulo 6, pero vamos a saltar al versículo 20. ¿Sí? 6:20. Y vamos a leer desde allí en adelante. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda la casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Comienza con una pregunta de un hijo. Dice: pero ¿qué son estos estatutos de Dios? Claro, los pequeños y los que vienen detrás nuestro no saben. ¿Y cómo van a aprender? De un padre que supo reconocer la mano de Dios en otro tiempo y que puede mantener viva la promesa de Dios sobre aquellos que le siguen. Esto es sobre Israel. No podemos tomar estos versículos como si fuera para la iglesia. Esto es para Israel. Pero acá hay un corazón abierto por parte de Dios diciendo que Él honra a los que le honran. Y este es un principio que recorre toda la Escritura. Dios honra a los que los honran. Entonces, casi como que podremos adueñarnos del principio bíblico. Nosotros no fuimos sacados de Egipto, pero sí hemos sido sacados de un pueblo, de una vida de pecado. Nosotros no fuimos liberados de la esclavitud, pero fuimos liberados de la esclavitud del pecado, porque ¿sabe qué hacía la esclavitud del pecado? Solo podíamos pecar. Sí, pero están esclavos, Pablo. Sí, no podíamos hacer otra cosa, solo pecar. Y el Señor Jesucristo nos libertó de las cadenas del pecado y nos trajo a una vida grande y abundante para poder caminar en sus caminos y gozar de sus beneficios. Nosotros también hemos sido liberados como pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Dice el texto que Dios los sacó con mano poderosa haciendo cosas terribles que fueron notorias para todos. Mi vida cambiada por el Señor Jesucristo también es un cambio terrible a los ojos de los que me conocían. Hay una gran similitud. Y acá no quiero hacer ninguna alegoría, pero hay un paralelismo de la liberación del pueblo de Israel con manos fuertes por parte de Dios, que cuando Dios nos trajo a su conocimiento y nos sentó en este lugar. Y como decíamos también el domingo pasado, lo que hemos vivido hasta hace un momento, que fue la cena del Señor, también es un culto familiar. ¿Por qué? Porque se juntaron los hijos de Dios. Y en este lugar, que es casa de Dios, pudimos ofrecer otro culto familiar. Avanzamos. Nos fuimos también la vez pasada a Cornelio, la vida de Cornelio, vimos una actitud y nos vamos a... ¿Se acuerdan que vimos Cornelio y que juntó a su familia, que juntó a sus parientes? ¿Por qué? Porque iba a venir Pedro y Dios también trató a Pedro para que aquellos gentiles los consideraran como el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esto que vimos ayer? ¿Vimos el domingo pasado? ¿Sí? Bueno. De cómo Cornelio también juntó a su familia y llamó a sus amigos porque iba a ocurrir una reunión especial. Fíjense cómo Dios a este Cornelio, gentil, no judío, manejó su corazón y puso en su mente el hecho de poder congregar a muchos para esa reunión que se iba a llevar adelante en su casa, que iba a ser de gran bendición, y Cornelio sabía, porque Dios seguramente había puesto algo en su corazón, que iba a ser de gran bendición, y fue realmente de gran bendición. Pero hubo una actitud de él y su familia. Era la misma. No era que Cornelio tiraba para un lado y la familia iba para otro. No, porque había él sabido manejar a su entorno familiar para que todos que de buen ánimo pudiesen estar haciendo el encuentro familiar. Pero la pregunta que surge a raíz de lo expuesto es: ¿cómo está tu altar familiar?
¿Has podido construir o reacomodar o refaccionar ese altar familiar destruido? Quizás debas derribar otros altares para construir el altar en el cual vas a sacrificar para Dios. Sacrificio de adoración y alabanza. Ya hubo un solo sacrificio único, suficiente, irrepetible, que es el sacrificio del Señor Jesús, pero sigue habiendo un altar en la casa, que es el altar de la adoración y la alabanza y el reconocimiento a la santidad de Dios. ¿Cómo está tu altar familiar? No es para que conteste, es para que usted pueda, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los ejemplos bíblicos, mirar en este centurión cómo él, aún no perteneciendo al pueblo de Dios, pero que Dios tenía un regalo tan precioso para él, el saber que su gran amor y los brazos extendidos de Dios le iban a alcanzar a él, a su familia, a sus amigos y a los que estaban reunidos allí. Luego usted puede ver ahí en el libro de los Hechos los efectos de esa reunión familiar y del culto familiar y del impulso que tenía Cornelio y toda su familia de reunir a personas para ponerlos en la expectativa de Dios. Y Dios derramó su bendición y derramó su Espíritu Santo sobre griegos, sobre gentiles, sobre judíos, derramó su Espíritu Santo una vez más. Miren qué bendición maravillosa y poderosa por parte de Dios cuando hay corazones dispuestos a adorar su nombre. Aquila y Priscila, otra familia del Nuevo Testamento, ¿sí?, que habían sido destruidos y que podemos verlos a ellos unidos siempre y traccionando para la obra de Dios. Y también tenían un altar familiar. Buscamos Romanos capítulo 16, versículo 5. Vemos allí también Aquila y Priscila, ya nos pasamos al Nuevo Testamento. Tan solo para salir, si en el Antiguo Testamento podríamos quedarnos a vivir. Pero muchas veces decimos, no, bueno, pero esto es del Antiguo Pacto. Vamos a ver el Nuevo Pacto. Bueno, veamos algunos ejemplos del Nuevo Pacto. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia, vamos un poquito más atrás. Versículo 3, perdón, capítulo 16, 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Un ministro de Dios agradeciendo por la obra de esa familia, para toda la influencia, para todas las iglesias. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquila y Priscila tenían una iglesia en la casa. ¿Sí? Ejemplo de este matrimonio fiel al Señor, que supo cómo también explicarle mejor a Apolo, aquel predicador ferviente de la palabra de Dios, llamándolo aparte y explicándole bien conceptualmente, insertando en esa teología que tenía aquel predicador, las maravillas de Cristo y el nuevo pacto. Maravillosa y preciosa familia. ¿Sabe qué? Dios está buscando y esperando maravillosas y hermosas familias. ¿Sabes qué? Yo me quiero anotar en ese listado cuando Dios está mirando y buscando. Yo quiero estar ahí. No tengo la hermosa y maravillosa familia. Yo no la tengo, Quizás muchos de los que están acá tampoco tengan la familia perfecta. Pero ¿saben qué? Es mi responsabilidad que sí la familia sea maravillosa y perfecta para la gloria de Dios. Entonces, arrancábamos el domingo pasado diciendo y proponiendo una pregunta. ¿Una familia de cristianos o una familia cristiana? Ahora yo lo veo más claro. Porque al principio cuando planteamos esta pregunta parecía lo mismo, ¿no? Una familia de cristianos, que está muy bueno, porque los integrantes de la familia son cristianos, pero quizás no funcionando como una familia cristiana. Y lo que queremos apuntar es esto. Entonces, a cada paso que vamos viendo todo esto, yo voy sabiendo si soy una familia de cristianos o tengo una familia cristiana. Y apuntamos a esto, porque todos tenemos que corregir el timón y todos tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios. Entonces, es la palabra la que nos guía, es la palabra la que nos sustenta, es la palabra que nos corrige y que cada paso parece que seguimos haciendo ajustes, pero todos ellos son a la luz de la palabra de Dios, para que Dios nos pueda bendecir a todos. Avanzamos. Motivos para la adoración familiar.
Podríamos delinear uno de los motivos más importantes para este encuentro familiar que debemos tener. Es que sea el encuentro para la gloria de Dios. El varón que lleva a cabo el encuentro familiar en ese altar y en ese oficiar el sacerdocio familiar, debe tener en cuenta desde que comienza el tiempo de adoración, todo debe ser para su gloria. En el altar familiar no puede haber un sermón, ¿sí? Porque no vamos a imponer a nuestra familia una predicación diaria, cuando quizás tampoco lo podamos hacer. No es esto del altar familiar, un sermón diario. No. Es exponer a nuestras familias delante de la palabra. Entonces sí, los varones debemos escoger el texto, preferentemente guiados por el Señor. Y en esto del ejercicio de buscar el texto, seguramente con el tiempo vamos a ir mirando que es así, de esta manera, que Dios da. Porque Dios se agrada del tiempo espiritual y Él quiere estar presente con su palabra, y Él ha de ser el que realmente coloca la palabra en el varón para que sea compartida en la Escritura y sea un beneficio para la familia. Entonces, el varón presenta el texto bíblico, puede hacer mención de en qué lugar y en qué tiempo Dios envía esa palabra o cuál es el destinatario de la palabra para que todo el mundo pueda comprender el entorno por el cual esa palabra es enviada. Mínimo comentario. Pedirle a alguien más en la familia que pueda interpretar lo que dice el texto o cuál es la conclusión del texto. Primero, obviamente, arrancamos con una oración para que el Señor nos vaya guiando en todo el desarrollo del encuentro familiar. Y luego, cortas oraciones. Al que el padre de familia puede designar, mira, ora vos. Y ahí termina. Estuvimos expuestos a la Escritura. Podemos memorizar el texto. ¿Sabes qué hicimos nosotros? Con el texto inicial con que arrancamos este nuevo altar familiar que construimos todos, esta vez, no uno solo, todos construimos el altar familiar, elegimos un texto. ¿Sí? Un texto también que habla de la misericordia de Dios. Y toda la semana, hasta que se cumpla la semana, vamos a ir leyendo textos referidos a la misericordia. Pero ese texto primero es el que vamos a memorizar, y ya lo tenemos de memoria. Entonces, por semana vamos a memorizar un texto, y los 7 días vamos a ir hablando, y los padres de familia deberían buscar un texto relacionado con ese texto inicial, lema, con el cual se levanta todos los días el culto a Dios. Existe esta forma y existen miles de formas. ¿Saben qué? Dios tiene la forma para el altar familiar. Dios tiene el mecanismo. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que guía. ¿Vio que cuando venimos a la cena del Señor, somos guiados por Él? Somos guiados por Él. Todo lo que se ora, todo lo que se canta, toda la palabra que se abierta es guiada por Dios. ¿Sí? No hay designado a ningún predicador. Salvo algunas veces cuando nos visita alguien, que como nos visita, amamos a la persona que viene a vernos y que nos comparta de la Escritura, estamos esperando, ¿no es cierto? Viene alguien a visitarnos por una conferencia, estamos esperando que ese que viene a visitarnos nos comparta la palabra. ¿Sí? Pero no es que esté designado. Puede tranquilamente no compartir la palabra de la cena porque Dios puede guiar a otra persona. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ser también con la misma libertad que Dios nos impone. El motivo es dar la gloria a Dios. ¿Debemos comenzar con esa mentalidad puesta que la gloria sea para el Señor? No para mí. Porque no le pasa, hermano, lo que pasa muchas veces en la congregación. Muchas veces en la congregación viene el predicador y muchas veces quiere hacer el alarde y el despliegue de la exposición bíblica, y muchas veces terminamos viendo al predicador y su capacidad de predicar y queda oculto Dios. Eso no le puede pasar a usted en su casa. Uno quiere ocupar a usted el lugar de Dios. Arrancaríamos mal. Siempre la gloria es para el Señor. Entonces, el versículo que elegimos para la gloria de Dios, las oraciones que elegimos para la gloria de Dios, la canción, si nos animamos a cantar en familia, que sea para la gloria de Dios, es el fruto de lo más maravilloso que vamos a tener en estos encuentros familiares con el Señor. ¿Te gusta esto?
¿Le llama la atención? ¿Sí? Qué bueno. Creo que es bíblico todo lo que estamos hablando. El motivo otro motivo para la oración familiar es para proteger a nuestros hijos del pecado. ¿Sabe que nosotros tenemos los años que tenemos? No de más. Los tenemos porque hemos caminado y conocemos algo. Qué bueno es que también uno de los motivos para el altar familiar sea para cuidar a nuestros hijos y proteger a nuestros hijos del pecado. ¿Sí? Teniendo la porción bíblica de escritura de manifestar cómo es Dios y cómo Dios puede tener un corazón amplio y grande para reconocer que nosotros hemos hecho algo malo delante de los ojos de Dios y poder corregirlo. Que el altar familiar también puede servir para esto, para proteger a nuestros hijos del pecado. ¿Sí? Otro motivo que debe pasar cuando una familia ora unida a Dios y eleva las alabanzas a su nombre, que provoca un gozo en el seno familiar. Nos ha pasado muchas veces cuando hemos hecho esto de juntarnos en familia que el principal beneficio es que en la casa se respira otro aire. El aire del gozo espiritual de saber que juntos hemos adorado a Dios. Respiramos otro aire, hermanos. Y esto es muy bueno. Es lo mismo que le pasa a usted cuando va en oración íntima con el Señor. ¿Cómo se levanta usted después que ha tenido realmente un encuentro con Dios en oración en su casa? Se levanta gozoso. Se levanta con unas espaldas así de anchas. No de orgullo, de saber que el Dios de los cielos, que es tan grande y poderoso, está con nosotros. Y de haber estado delante de la presencia de Dios, delante de su trono. Nos levantamos hijos del Rey. Estos son los hijos del Rey. Los que se levantan de haber estado inclinados delante de su presencia. Que los integrantes de la familia tengan deseos de volver a la casa. Porque saben que en la casa van a encontrar el gozo espiritual. Quizás los chicos van a la universidad y van y estudian y vuelven y tienen un tiempo de mateada, ¿sí? Y la pasan bárbaro. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros debemos lograr que nuestro culto familiar sea tan apetecible. Que quizás, mirando la hora, dices, no, vuelvo a casa. El esposo que trabaja fuera de la casa, se hizo la hora y por ahí dice, che, pero yendo a la casa empiezo todo el reclamo, todos los días, no le da ganas de volver a la casa. El culto familiar lo que debe hacer es que sea el seno del hogar, lo apetecible de volver a la casa, porque allí encontramos la presencia de Dios. Nos vamos a acostumbrar a vivir así. Nos vamos a acostumbrar a vivir así. Deseando volver a la casa para alabar el nombre de Dios y juntos glorificar su santo nombre. Motivos para la adoración familiar. Otro motivo de la adoración familiar es que de algún modo vamos a influir en la sociedad que tenemos. Porque nosotros, prolijando lo básico en nuestra casa y que realmente nuestra familia deje de ser una familia de cristianos y sea una familia cristiana, vamos a iluminar tanto, porque la luz de Dios es tan poderosa que en tu manzana, que en tu cuadra, tu hogar va a brillar. Brillar con la luz de Dios. Dios mismo está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos luminares. A esto se refiere. Acá cierra el texto bíblico. Acá cierra el texto bíblico en todo su esplendor. Iluminemos para Cristo. Vamos a influir la sociedad en la medida que nuestras familias sean familias deseables. Otro motivo para la adoración familiar es perfeccionar a las personas, integrantes de la familia. La responsabilidad del varón del hogar es de una importancia vital. No hay miembro de la familia cuya piedad tenga tanta importancia como el del padre de familia. Importancia para influir a otros. No es que la integridad de la vida de la mujer sea menos importante. No se confunda. Importancia para la vida familiar y la salud espiritual de la familia es la salud espiritual del varón.
Porque si tenemos a un varón flojo en la palabra de Dios, la familia va a ser floja en la palabra de Dios. Si tenemos a un varón descuidado en las cosas de Dios, vamos a tener una familia descuidada en los aspectos espirituales. Pero si tenemos a un varón fortalecido en la Escritura, fuerte ha de ser su familia. Y esto que tengo que ir a algún seminario, entonces, ¿sabes para qué? Para aprender toda la Escritura y para poder gobernar mi familia, no hace falta. Pablo no fue a ningún seminario, pero estuvo con el Señor. Pedro no fue a ningún instituto, pero estuvo con el Señor. ¿Sabes cuál es el requisito vital para el varón de Dios, el sacerdote de la hogar? Estar con el Señor. Si usted está con el Señor le da la palabra, el Señor le da la sabiduría, el Señor le da la inteligencia. Si el varón es una persona indiferente a la palabra de Dios, ¿cómo va a ser su familia? Pero si el varón es el que ama profundamente la Escritura y observa cada uno de sus mandamientos, su familia ha de verse beneficiada por todas estas cuestiones. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dice el texto? Capítulo 13, versículo 15. Y ya terminamos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sabemos que no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer como obras que nacen de nuestro corazón que puedan agradar a Dios. Pero sí estas cosas son sacrificios agradables a Dios. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, y hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y estos sacrificios se hacen allí, en el altar familiar. Parece que hasta este tiempo nos hemos olvidado de la mujer, ¿vio? ¿Será que habremos sido medio machistas? Nada que ver. Ya van a tener las mujeres lo que les corresponde. Vio que los varones hemos recibido 2 domingos. Hemos recibido unos golpes bastante. Bueno, prepárense, traiga casco el domingo que viene a la hermana. Casco. No, la escoba no la traiga de girar. No puede faltar. Hermanos, que el Señor nos bendiga, pero que el Señor nos bendiga haciendo las cosas para las cuales Él nos ha elegido. Él nos ha Él nos ha implantado a cada uno de nosotros en un lugar único. Nadie puede ocupar el lugar que tiene el hombre en la casa. Porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Lo dice el Señor. ¿Y sabe qué, hermana? Es muy bueno que su esposo sea la cabeza suya. Es muy bueno, pero muy bueno, ¿eh? Lo vamos a ver el domingo que viene, ¿te parece? Que el Señor en la semana nos bendiga a todos. Amén.